Lo que van a escuchar no son datos fríos ni declaraciones vacías. Son testimonios de la realidad que Israel enfrenta día a día. Cada ataque, cada secuestro y cada acto de terror tiene un rostro, un nombre y una consecuencia tangible. Vamos a recorrer algunos fragmentos del discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu en la ONU y los analizaremos para entender por qué lo que ocurre no es un conflicto cualquiera, sino una lucha por la supervivencia, la justicia y la defensa de vidas inocentes. Presten atención, porque el mensaje que Israel nos deja no es solo político, es moral, urgente y sobre todo necesario para que comprendamos la gravedad de lo que sucede. Las familias de nuestros queridos rehenes que languidecen en las mazmorras de Gaza, damas y caballeros, desde Gaza, Yahya Sinwar envió oleadas de terroristas de Hamás. Ellos irrumpieron en Israel el 7 de octubre y cometieron actos de barbarie indescriptible. El 7 de octubre, Hamás perpetró el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto. Masacraron a 1.200 personas inocentes, y entre ellos se encontraban supervivientes del Holocausto, abuelas y sus nietos. ¿Quién toma como rehenes a abuelas y nietos? Hamás. Hasta ahora, hemos recuperado en casa a 207 de esos rehenes, pero 48 todavía permanecen en las mazmorras de Gaza. 20 de ellos están vivos, famélicos, torturados y privados de toda luz del día, privados de humanidad. En este fragmento, Netanyahu no solo informa sobre los rehenes, sino que confronta al mundo con la cruda realidad del terrorismo de Hamás. Al mencionar abuelas, niños y supervivientes del Holocausto, fuerza a la audiencia a enfrentar la brutalidad de quienes secuestran inocentes y pone en evidencia la inacción de algunos líderes internacionales. Esto no es solo un relato, es un llamado urgente a la comunidad global para que reconozca la gravedad de estos crímenes y se comprometa a exigir justicia y acción efectiva. Ignorarlo sería complicidad. Señor presidente, desde Gaza, Yahya Sinwar envió oleadas de terroristas de Hamás. Ellos irrumpieron en Israel el 7 de octubre y cometieron actos de barbarie indescriptible. Los últimos remanentes de Hamás están atrincherados en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez, sin importar cuán disminuidas estén sus fuerzas. El 7 de octubre, Hamás perpetró el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto. Masacraron a 1.200 personas inocentes, incluyendo a más de 40 estadounidenses y ciudadanos extranjeros de decenas de países aquí representados. Decapitaron a hombres, violaron a mujeres, quemaron bebés vivos frente a sus padres. ¡Qué monstruos! Y estos monstruos tomaron como rehenes a más de 250 personas. Netanyahu da un golpe directo a la conciencia de cualquiera que subestime la brutalidad de Hamás. Describe con claridad los horrores cometidos el 7 de octubre, asesinatos masivos, secuestros y torturas extremas, incluso de bebés frente a sus padres. No son exageraciones ni cifras abstractas, son crímenes que recuerdan, en su magnitud y crueldad, los peores episodios de la historia judía como el Holocausto. Al exponer estos hechos, fuerza al mundo a enfrentar la realidad de la amenaza, a dejar de lado eufemismos y a reconocer que estamos ante terroristas que atacan deliberadamente a civiles inocentes. Ahora imaginen, siéntense un segundo e imaginen un ataque contra Estados Unidos, proporcional al ataque contra Israel del 7 de octubre. Imaginen a un régimen terrorista enviando miles de terroristas para invadir Estados Unidos. Masacran a 40.000 estadounidenses. Toman a 10.000 estadounidenses como rehenes. ¿Qué creen que haría Estados Unidos? ¿Creen que Estados Unidos dejaría ese régimen en pie? No lo creen. De ninguna manera, ni pensarlo. Estados Unidos borraría de la faz de la tierra ese régimen terrorista
y aseguraría de que tal barbarie nunca vuelva a amenazar a Estados Unidos. Esto es precisamente lo que Israel está haciendo en Gaza. Aquí Netanyahu lleva la situación a un nivel que todos pueden comprender. Plantea un escenario hipotético con Estados Unidos como víctima para que la magnitud del ataque del 7 de octubre sea más evidente. Al comparar la reacción que tendría cualquier nación ante una invasión masiva y secuestro de civiles con la respuesta de Israel en Gaza, deja claro que la defensa de Israel no es solo legítima, sino absolutamente necesaria. Este mensaje confronta la narrativa que pinta a Israel como agresor y obliga a ver los hechos desde la perspectiva de supervivencia y seguridad nacional. Tomemos la falsa acusación de genocidio. A Israel se le acusa de atacar deliberadamente a civiles. Damas y caballeros, el coronel John Spencer, quizá el mayor experto del mundo en guerra urbana, dice que Israel está aplicando más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier ejército en la historia. Y por eso, la proporción de bajas no combatientes frente a combatientes es menor de 2-1 en Gaza. Esa es una proporción asombrosamente baja, menor que en las guerras de la OTAN, en Afganistán, en Irak, especialmente si se considera que Gaza es una de las áreas urbanas más densamente pobladas del planeta. Netanyahu desmantela de manera contundente la acusación de genocidio contra Israel. Presenta datos concretos, como la proporción de bajas civiles frente a combatientes, que es menor de 2-1, y destaca que Israel aplica más medidas para proteger a los no combatientes que cualquier otro ejército en la historia. Al comparar con conflictos en Afganistán e Irak, subraya lo extraordinario de estas medidas, especialmente en un territorio tan densamente poblado como Gaza. El mensaje es claro: la defensa de Israel es legítima, cuidadosamente calibrada y totalmente distinta a la narrativa que lo acusa de atacar deliberadamente a civiles. Pero lamentablemente, muchos líderes representados en este hemiciclo envían un mensaje distinto. Claro, en los días inmediatamente posteriores al 7 de octubre, muchos de ellos apoyaron a Israel, pero ese apoyo se evaporó rápidamente cuando Israel hizo lo que cualquier nación con dignidad haría tras un ataque tan salvaje. Nos defendimos. Y aquí el vergonzoso resultado de esa rendición. Durante gran parte de los últimos 2 años, Israel ha tenido que librar una guerra en 7 frentes contra la barbarie, contra muchos de sus países oponiéndose a nosotros. Nos condenan, nos imponen embargos y nos hacen la guerra política y legal. Se llama lawfare contra nosotros. En este fragmento, Netanyahu denuncia la hipocresía y la inconsistencia de muchos líderes mundiales. Después del 7 de octubre, el apoyo inicial a Israel se desvaneció rápidamente cuando el país defendió su soberanía y a su población. Resalta cómo, en lugar de solidaridad, Israel enfrenta condenas, embargos y una guerra política y legal conocida como lawfare. Esto evidencia que, mientras Israel lucha por sobrevivir y proteger a su gente, muchos gobiernos prefieren criticarlo o limitar su capacidad de defensa. Es un llamado a que el mundo reconozca que la defensa legítima de una nación no puede ser tratada como un acto ofensivo. Yo les digo a los representantes de esas naciones, esto no es una acusación contra Israel, es una acusación contra ustedes. Es una acusación contra líderes pusilánimes que apaciguan al mal en lugar de apoyar a una nación cuyos valientes soldados los protegen de los bárbaros en las puertas. Ellos ya están penetrando sus puertas. ¿Cuándo aprenderán? No pueden apaciguar su camino para salir del yihad. Y no escaparán de la tormenta islámica sacrificando a Israel. Para superar esa tormenta, tienen que estar con Israel. Pero eso no es lo que están haciendo. Como lo profetizaron los profetas de Israel en la Biblia, ustedes han convertido lo bueno en malo y lo malo en bueno. Netanyahu confronta directamente a los líderes mundiales y los pone frente a su responsabilidad moral y estratégica. Al llamar pusilánimes a quienes apaciguan el mal,
está señalando que la pasividad no es una opción cuando la seguridad nacional está en juego. Es una llamada urgente para que los gobiernos dejen de hacer concesiones que, según él, solo fortalecen al agresor. Además, al enmarcar la amenaza como una tormenta islámica y citar a los profetas, combina argumentos de seguridad, historia y religión para movilizar apoyo y dar gravedad profética a su denuncia. Es un mensaje calculado. Quiere que los aliados comprendan que sacrificar a Israel o normalizar la inacción no trae paz, sino más inseguridad global. Y nos obliga a preguntarnos si la comunidad internacional está dispuesta a pagar ese precio con la aparente tranquilidad. El antisemitismo muere con dificultad. De hecho, no muere en absoluto. Simplemente vuelve con sus mentiras difamatorias, renovadas, resurgidas una y otra vez. Y quiero decirles algo más. Estas mentiras antisemitas tienen consecuencias. En los últimos meses, judíos han sido agredidos en Canadá, Austria, o mejor dicho, Australia, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y otros lugares. Aquí en Estados Unidos, un anciano superviviente del Holocausto fue quemado hasta la muerte en Colorado. Y una hermosa pareja joven de la embajada israelí en Washington fue brutalmente asesinada a tiros justo frente al Museo del Holocausto allí. Afortunadamente, la administración del presidente Trump está combatiendo con firmeza la plaga de antisemitismo y todos los gobiernos aquí deberían seguir su ejemplo. El primer ministro Netanyahu alerta sobre la persistencia del antisemitismo y sus consecuencias reales y mortales. Destaca que no es un fenómeno del pasado, sino que resurgen mentiras y odios una y otra vez, y que estas mentiras provocan ataques concretos contra judíos en todo el mundo, incluso asesinatos brutales. Al señalar que algunos gobiernos están tomando medidas firmes mientras otros no, enfatiza la necesidad de responsabilidad internacional y acción decidida para prevenir que la historia se repita. Es un llamado a reconocer que el antisemitismo no es solo un problema de Israel, sino una amenaza global que exige respuesta inmediata y contundente. Esta semana, los líderes de Francia, Gran Bretaña, Australia, Canadá y otros países reconocieron incondicionalmente un Estado palestino. Lo hicieron después de los horrores cometidos por Hamás el 7 de octubre, horrores que ese día fueron elogiados por casi el 90% de la población palestina. Casi el 90% de los palestinos apoyaron el ataque del 7 de octubre. No lo apoyaron, lo celebraron, lanzaron dulces. Eso ocurrió tanto en Gaza como en Judea y Samaria, Cisjordania, como ustedes la llaman, y es la misma forma en que celebraron otro horror el 11 de septiembre. Bailaron en los tejados, vitorearon, lanzaron dulces. ¿Saben qué mensaje enviaron los líderes que reconocieron esta semana un Estado palestino a los palestinos? Es un mensaje muy claro. Asesinar judíos da sus frutos. Netanyahu afirma que reconocer un Estado palestino justo después del 7 de octubre es una grave irresponsabilidad. Según él, ese gesto envía un mensaje claro y peligroso que asesinar judíos da frutos. Y por eso legitima indirectamente a quienes celebraron la masacre. Trae a colación ejemplos concretos, lanzar dulces, vítores, para mostrar cómo ciertos sectores celebraron el horror, y usa esa evidencia para cuestionar la moral de los gobiernos que actúan sin considerar efecto simbólico y práctico de sus decisiones. Es señalar que las señales internacionales importan, porque moldean comportamientos y pueden incentivar más violencia. Al mismo tiempo, debemos ser cuidadosos. No se puede ni se debe criminalizar colectivamente a toda una población. La responsabilidad política recae en los líderes y en quienes celebraron el terror, no en civiles inocentes. En suma, reconocer un Estado en ese contexto, si se hace sin condiciones claras y sin exigir el fin del terrorismo, puede convertirse en un mensaje que lamentablemente fortalezca a los extremistas y ponga en riesgo la seguridad de más personas. Amigos,
Lo que hemos visto no son simples discursos, son advertencias claras y hechos concretos que exigen atención. Ignorar la violencia, minimizar la amenaza o normalizar el terror no solo es moralmente irresponsable, sino peligrosamente costoso. Cada decisión internacional, cada palabra de un líder puede salvar vidas o ponerlas en riesgo. La historia nos enseña que el mal no espera, no se detiene por indiferencia. Hoy, más que nunca, apoyar la justicia, defender a los inocentes y confrontar la barbarie no es solo un deber de Israel, es un deber de toda la humanidad. Reflexionemos y actuemos en consecuencia. Saludos.